Facultad de Ciencias Químicas, Campus Coatzacoalcos, Veracruz. Presentamos la práctica número 3, variación de la solubilidad con la temperatura, de la materia química. Somos el equipo número 5, integrado por Kat Santiago Nayali Yunashi, López Cárdenas Israel, Ramos Pérez Jesús Eduardo, Uscanga Orozco Emilia, Rodríguez Velasco Azael. Somos de la carrera de Ingeniería en Biotecnología. Soy Jesús Eduardo Ramos Pérez y yo me voy a encargar de la parte de materiales y la introducción del video. La solubilidad es una medida de la capacidad de disolverse una determinada sustancia, que la conocemos como soluto, en un determinado medio, conocido como solvente. Implícitamente se corresponde con la máxima cantidad de soluto disuelto en una dada cantidad de solvente a una temperatura fija. En dicho caso se establece que la solución está saturada. Su concentración se puede expresar en moles por litro, en gramos por litro o también en porcentaje de soluto. Existen diferentes tipos de reacciones con respecto a la solubilidad, como lo son la solución insaturada, la solución saturada y la solución sobresaturada. Para empezar, la solución insaturada es aquella en que la cantidad de soluto disuelto es inferior a la que indica su solubilidad. Esta solución se reconoce experimentalmente agregándole una pequeña cantidad de soluto y esta se disolverá. La otra es la solución saturada. Esta es aquella en que la cantidad de soluto disuelto es igual a la que indica su solubilidad. Esta solución se reconoce experimentalmente agregándole una pequeña cantidad de soluto y no se disolverá. Por último, la solución sobresaturada es aquella en que la cantidad de soluto disuelto es mayor a la que indica su solubilidad. Este tipo de solución se reconoce experimentalmente por su gran inestabilidad, ya que al quitarla o agregar un pequeño cristal de soluto, se provoca la cristalización del exceso de soluto disuelto. Existen algunos factores que condicionan o modifican la solubilidad, como lo son la temperatura. Este factor solo modifica la solubilidad de solutos sólidos y gaseosos. Los líquidos no sufren ninguna alteración en su solubilidad solo hasta que sean miscibles entre sí. Esto quiere decir que se mezclen. En el caso de los sólidos, en general, un aumento de la temperatura provocará un aumento de la solubilidad, aunque existan casos donde la solubilidad sufre una pequeña variación e incluso casos donde al aumentar la temperatura la solubilidad disminuye. Por último, en el caso de los gases, un aumento de la temperatura produce siempre una disminución de la solubilidad y viceversa. El segundo y último factor es la presión. Este factor no produce alteración alguna de las solubilidades de sólidos y líquidos. Esta solo modifica considerablemente la solubilidad de un gas y actúa de la siguiente forma. Un aumento de la presión producirá un aumento de la solubilidad del gas y viceversa, siempre que la temperatura permanezca constante. Aunque también la temperatura puede modificar la solubilidad de un gas, esta mitificación se conoce como ley de Henry, que dice la solubilidad de un gas es directamente proporcional a la presión del gas sobre la superficie del líquido a temperatura constante. Hola, mi nombre es Pablo David Porras Conde. Descripción de la práctica. En esta práctica se determinarán las variaciones de solubilidad de acuerdo con la temperatura, empleando una cantidad fija de una sal, es decir, un soluto, y variando la cantidad del agua, es decir, un solvente, para medir por incremento después de que se disuelve totalmente la sal, la temperatura que se empieza a formar los cristales, la cual coincide exactamente con la temperatura de disolución de los cristales. Posteriormente se va a calcular la solubilidad de la sal en gramos de sal sobre 100 gramos de agua aproximadamente para cada temperatura de disolución registrada. Se elaborará una gráfica de solubilidad relacionando la solubilidad contra la temperatura. Se ensayarán 3 sales en total. Cuestionario de prelaboratorio. Investigando las curvas experimentales que cada compuesto vamos a utilizar en esta práctica, determinamos que el cloruro de sodio tiene una solubilidad de 36 gramos sobre 100 mililitros de agua aproximadamente, a una temperatura de 20 grados. La curva de solubilidad del compuesto sacarosa en agua, es decir, el azúcar de mesa, es aproximadamente 200 gramos de sacarosa sobre 100 gramos de agua.
aproximadamente a una temperatura de 25 grados. Esto quiere decir que en 100 gramos de agua, aproximadamente 100 mililitros, se pueden disolver hasta 200 gramos de azúcar a una temperatura de 25 grados Celsius. La curva de solubilidad del tercer compuesto ocupado en esta práctica, el bicarbonato de sodio, es de 10,3 gramos sobre 100 gramos de agua a una temperatura de 50 gramos, soluble en agua y prácticamente insoluble en alcohol. Es inalterable al aire seco, pero se descompone en el húmedo, se disuelve en 9 partes de agua fría y si se agita esta disolución se pierde parte del bicarbonato por desprendimiento de CO2 y lo mismo ocurre si se calienta por encima de 70 grados Celsius. Y determinando las diferencias entre soluciones, llegamos a la conclusión que saturada es aquella que tiene un equilibrio entre el solvente y el soluto a una temperatura dada. Cuando una solución está saturada, ya no es posible disolver más soluto. Sobresaturada cuando una solución contiene disuelto más soluto del que puede disolverse. Dice que esta solución es una solución sobresaturada. Hola, mi nombre es Azael Rodríguez Velasco y voy a presentar la práctica número 3, variaciones de la solubilidad con la temperatura. Bien, vamos a empezar con el procedimiento de la práctica número 3, que consiste en lo siguiente: disolver cada uno de los reactivos. En este caso tenemos bicarbonato, sal y azúcar en 100 mililitros de agua, y aquí tenemos nuestros 3 recipientes y cada uno está marcado con el nombre del reactivo. Vamos a empezar con el primero, que sería el bicarbonato. Vamos a disolver la primera cantidad, que serían 7.5 gramos de bicarbonato en 100 mililitros de agua. Una vez que agreguemos el bicarbonato, vamos a tratar de disolverlo con la cuchara y veremos en cuánto tiempo se disuelve. Una vez que se disuelva, vamos a parar el tiempo y vamos a hacer las anotaciones respectivas. Bien, como vemos que sí se pudo solubilizar, vamos a agregar otra vez 7.5 gramos para que así tengamos 15 gramos de soluto en 100 mililitros de solvente. Así que se lo agregamos, ponemos el tiempo y lo revolvemos. Bien, vemos que aquí ya parece que no se disuelve, así que voy a intentar hacerlo un poco más hasta que se disuelva un poco. Bueno, no se puede disolver por completo porque vemos que todavía queda el bicarbonato y no se termina de solubilizar. Así que aquí el bicarbonato en 100 mililitros de agua podemos decir que ha alcanzado su punto máximo de solubilización. Bien, ahora realizaremos lo mismo, pero ahora con la sal. Como primero vamos a agregar 7.5 gramos de sal en el solvente, que serían los 100 mililitros de agua. Una vez que lo agreguemos, vamos a poner el tiempo y vamos a disolver. Bien, como observamos, la sal sí se disuelve. Anotamos el tiempo.
Y como si se disuelve, entonces agregaremos nuevamente 7.5 gramos de soluto, que serían ahora 15 gramos de sal en 15 mililitros, en 100 mililitros, perdón, y lo volvemos a disolver. Bien, vemos que nuevamente la sal se disuelve en 100 mililitros de agua, se disuelve en 15 gramos, perdón, de soluto, en este caso sería la sal. Y como si se disuelve, entonces agregaremos nuevamente 7.5 gramos, que ahora serían 22.5. Lo agregamos y empezamos a disolverlo hasta que se pueda solubilizar. Bien, vemos que nuevamente también se solubiliza. Así que procederemos a agregar más soluto. En este caso agregaremos el doble, que serían 22.5, para que así tengamos 45 gramos de soluto en 100 mililitros de solvente. Ponemos el tiempo y volvemos tiempo para disolverlo. Bien, en este punto vemos que la sal ya no se disuelve, así que podemos decir que ha alcanzado su punto máximo de solubilización. Bien, por último procederemos con el azúcar y vamos a proceder a disolver lo mismo, 7.5 gramos de azúcar en los 100 mililitros. Y empezamos a disolver mientras contamos el tiempo. Bien, como vemos que si se disuelve, le agregaremos otra cantidad de azúcar. Le agregaremos nuevamente 7.5 para que sean 15 gramos de azúcar. Bien, como los 15 gramos sí se disolvieron, le agregaremos otros 15 gramos para que ahora sean 30 y tomaremos el tiempo. Bien, los 30 gramos de azúcar sí se disolvieron en los 100 mililitros de agua, así que ahora procederemos a echarle 30 gramos para que así sean 60. Bien, como en el azúcar sí se disolvieron los 60 gramos en los 100 mililitros de agua, entonces ahora lo que haremos será poner el doble, que son 60 gramos de azúcar a los que ya tiene aquí, que en total serían 120 gramos de azúcar en 100 mililitros de agua. En este caso del azúcar ya no se pudo disolver los 60 gramos, así que solo se disolvieron 40, lo que hizo un total de 100 gramos de soluto en 100 mililitros de solvente. Una vez que ya tenemos todas nuestras mezclas sobresaturadas, vamos a calentarlas en el baño María, para que de este modo podamos nosotros saber en qué tiempo se termina de solubilizar cada una y así poder saber su curva. Bien, una vez que terminaron de calentarse en el baño María, podemos observar que en el caso del azúcar se solubilizó por completo. De igual manera en el caso del bicarbonato
quedó un agua transparente, así que podemos ver que también se solubilizó por completo. En el caso de la sal, estuvo al fuego por más de 5 minutos y nunca alcanzó su solubilización. Logró solubilizarse solo un poco de lo que tenía, pero podemos ver que aquí todavía siguen quedando restos de la sal. Bien, por último solamente enfriaremos cada una de las mezclas de igual manera para saber su curvatura. Soy la alumna Kat Santiago Nayeli Yunashi y voy a presentar el tema graficación y tabulación de resultados. Ahora veremos graficación y tabulación de resultados. Como podemos observar, la solubilidad se expresa en gramos de soluto sobre 100 gramos de agua. De esta manera, vemos la relación soluto-tiempo de manera gráfica y tabulada. En el caso de la sal, con 7.5 gramos, se tardó en llegar a la solubilidad 0.43 minutos. Con 15 gramos, 0.5 minutos. Incluso en 45 gramos, hasta 5.54 minutos. Se puede observar claramente en la curva, donde podemos inferir que entre más soluto sea agregado, será mayor el tiempo en llegar a la solubilidad. Ahí podemos observar cómo va aumentando el tiempo en la cantidad de soluto. Ahora veremos la del azúcar. El azúcar 30 gramos tardó 1.5 minutos, 60 gramos 1.28 minutos, 100 gramos 1.32 y 150 gramos 4.11 minutos. Aquí podemos observar que el tiempo es muchísimo mayor que el que se pudo observar en la tabla y en la gráfica anterior. Por esto es el soluto. Podemos ver de igual manera cómo la gráfica va inclinada hacia arriba, lo que significa que va en aumento. Pasemos por el bicarbonato. Esto sucede igual. Podemos ver incluso con más hincapié en la gráfica cómo va aumentando en medida del tiempo. Por lo que podemos llegar a la conclusión de que entre más soluto sea en la mezcla, la solubilidad va a llegar en mayor tiempo. Soy Emilio Escanga Orozco. Conclusión. A través de este experimento podemos concluir con que los solutos sólidos suelen aumentar su solubilidad a medida de cómo la temperatura aumente, y esto se puede observar en el experimento. Estas son las sustancias que hemos usado antes de aplicar calor. Y estas son las sustancias después de haber pasado por un aumento de temperatura. En este caso hemos usado el baño María. Podemos decir que el aumento de temperatura aumenta la solubilidad de las sustancias. Esto sucede porque al aumentar la temperatura se favorece el movimiento de las moléculas en la solución y con ello su rápida difusión. Podemos notar cómo en el bicarbonato va pasando una solubilidad mayor al aumento de temperatura. Lo mismo sucede en la sustancia en donde hemos usado el azúcar como soluto. El aumento de temperatura ha provocado una mayor solubilidad en él. Sin embargo, en el caso de la sal, el aumento de temperatura no ha provocado una mayor solubilidad,